porque la noche oscura del alma es así, o sea, hay demasiada confusión, tú no entiendes, puede durar unos días, puede durar años o décadas, y que tú no entiendes, como que no sabes qué terreno estás pisando. Esta sensación de parte del cuerpo tiene que ver con una conciencia interior también de lo que ocurre al interior de nosotros, pero estamos tan afuera, tan en el entorno, tan en el Transmilenio, tan en el carro, tan en el trabajo, tan en el conflicto con el compañero, con la pareja. Pocas veces, por ejemplo, nos podríamos dar cuenta que tosimos. Bienvenidos a un nuevo episodio del libro del mes en Reventando Burbujas. Este mes, en agosto, estuvimos leyendo Rastros de Fuegos y hoy es un episodio muy especial para nosotros. Se preguntarán por qué, señores. Porque por primera vez en uno de nuestros libros del mes está el autor con nosotros. Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por esta buena charla que vamos a tener. Claro que sí. Bueno, a todas las personas que están llegando por primera vez porque vieron el nombre de Andrés en la portada, porque vieron la foto de Andrés en la portada o porque simplemente leyeron el libro y les llamó la atención, quédense en nuestra comunidad, denle me gusta, comenta y por supuesto suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que también estamos en Instagram y TikTok como reventando.burbujas y al final de este episodio, como todos los invitados que hemos tenido a lo largo de este año, tenemos un contenido adicional y este no se lo pueden perder porque estamos con Andrés, señor, y tenemos tanto por preguntar y van a hacer esas preguntas que va a ir al final del episodio. Por supuesto que sí. ¿Y cuánto cuesta, Yoli, pertenecer a la comunidad de Reventando Burbujas? Un café al mes. Un cafecito al mes. No cuesta nada. Con que nos brinden un cafecito al mes a través de YouTube, a través de la plataforma, ustedes también pueden ser parte de esta gran comunidad y disfrutar de todos los contenidos adicionales que tenemos. Tenemos más de... tenemos como 30 contenidos adicionales con Blanca Mary, con Coraima Torre. Y por supuesto, hoy se une Andrés a esta lista de contenidos adicionales que tenemos en nuestro canal. Andrés, ¿puedo decirte y confesarte hoy que creo que me tienes que pagar el psicólogo? No me digas. Fue una montaña rusa de emociones leerte o leer el libro Rastros de Fuego y puedo decirte que gracias. Desde el día 1 comencé a agradecer hasta por el sol y por las nubes grises que estaban a mi alrededor y gracias, muchas gracias. No, muchas gracias porque para un escritor, pues claro, escribimos porque hay algo adentro que nos lleva a hacerlo, pero pues se escribe para alguien. Así que escucharte, pues te agradezco por estas palabras y espero que encuentres mucha luz allí adentro, ¿sí? Que también pueda guiar lo que haces o inspirarte, ¿sí? Al final, yo creo que toda la vida que tenemos puede ayudar a servir de ejemplo o de advertencia. Las dos tienen utilidad, ¿sí? Espero que acá encuentres algo de esas dos cosas. Para mí es advertencia. Este Okay. libro es una alarma roja, un bombillo rojo, cada una de las cosas que leí. Y por eso te dije al principio cuando dijimos vamos a tener a Andrés con nosotros, lo primero que voy a darles las gracias por esa gran advertencia que es este libro para mí. Ok, bien. Buena lectura. Vamos a ver qué otras lecturas hay. Claro que sí. Yo estaba muy nervioso, la verdad. Porque por primera vez, como dijimos al principio, tenemos al autor con nosotros. Y es complicado a veces como traspolar las ideas y aquí ponerlas en contraposición con lo que tú intentabas decir y lo que nosotros interpretamos. Como dice Yoli. Sí. A lo mejor ella lo vio como una advertencia. Yo puedo decir, yo me he visto reflejado, a mí no me ha dado un evento, pero yo me he visto reflejado en muchas veces en alguna situación parecida donde tengo que tomar una decisión o me veo como que sin salida. Ese tipo de cosas yo decía, yo me he visto aquí en esta situación, pero no con la gravedad de esto. Y creo que ese matiz que da Rastros de Fuego en la narrativa, para todas las personas que no lo han leído, por favor vayan, cómprenlo. En Busca Libre les dejamos toda la información en las redes sociales.
Y esta narración acerca de lo que te sucedió, este evento cerebrovascular, cómo narras todo lo que te pasó antes, durante y después del evento, a mí me ponía como a pensar, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, aunque el escenario es muy amplio, ¿no? No necesariamente un cerebrovascular, ¿qué pasaría si yo ando en bicicleta todos los días? ¿Qué pasaría si a mí me pasara algo? Un accidente. Mi mamá en Venezuela, yo aquí, o sea, es complicado uno imaginarse todos esos escenarios y era inevitable no llorar, o sea, me ponía a llorar porque uno se le viene como mucho sentimiento y yo creo que lograr eso como escritor no debe ser fácil. Sí, cuando se escribe, pues tú intentas plasmar allí tu sentir, tu... Al final, el escritor coloca allí quién es, ¿no? Pero en el momento que lo escribe, pues ya no hace parte del poder y del control del escritor, sino que ya esas palabras y esas ideas ya empiezan a tener como una vida propia y empiezan a caer en diferentes lectores y empiezan a generar este tipo de cosas. Hay un punto que me surgió escuchando Teatro que tiene que ver con la vulnerabilidad y es que, claro, todos pensamos que este tipo de cosas pues le ocurre a todo el mundo menos a uno. Y, y en efecto, pues nos ocurre porque somos humanos, es parte de la experiencia humana que es posible que lo vivamos, es posible que no, que alguien pase toda la vida y nunca le ocurre nada. Sin embargo, pues la vulnerabilidad hace parte de la condición misma del ser humano. Y este tipo de historias siento que nos permiten ver en otros y aprender de alguna forma, si hay algo que aprender, pues cómo enfrentarse cuando llega un poco la oscuridad, porque pues el punto es que es muy probable que llegue. Tal vez no como tú dices, tan fuerte, pero de alguna manera, y no solamente en el tema de la salud, porque tenemos relaciones, tenemos relaciones con las cosas, con las personas, en fin. Si te gusta lo que hacemos en Reventando Burbujas y quieres apoyarnos de una manera especial, ahora puedes hacerlo dándole clic al botón Gracias. Selecciona el monto con el que deseas apoyarnos y dale continuar. De esta manera nos estás ayudando a seguir reventando burbujas juntos. Te puedo decir, Andrés, que hay una parte donde narras cuando te pasa el evento y se lo comentabas Drubal cuando lo estaba leyendo, que de alguna manera cuando comenzamos un libro tenemos que aperturar nuestra mente a captar ese mensaje que el autor nos quería dar. Pero yo me aperturé tanto que yo decía, Dios mío, creo que me está dando un ACV, porque siento el dolor, me está dando fatiga. Y yo, Asdrúbal, tenía que parar porque yo le decía a mi mamá, Yoli, pero cálmate, es algo que él está narrando. Y yo decía, mamá, pero yo siento que me va a dar. Y si me paro ya en la mañana, en la madrugada, yo decía, qué increíble. Si tú estás tan aperturada a una lectura, a encontrar ese mensaje que la vida te va a dar a través de ello, ¿cómo puedes impregnar lo que entre comillas sintió? Porque yo sé que no fue de la magnitud como yo lo estaba sintiendo, pero que cada palabra te toque fue algo muy bonito. Muchas veces a ese nombre de Cata le quité ese nombre y le colocaba Mónica porque nosotros tuvimos un suceso en nuestra familia que mi sobrino estuvo en UCI casi 20 días. Y cuando tú narrabas todo lo que está del otro lado, yo decía, wow, ¿será que Nico también tuvo esos sueños? También pensó que quería decir tantas cosas y no podía decirlo. Entonces es bonito porque también el que estaba del otro lado, claro, te hace decir, wow, qué valiente y qué héroes son porque querer seguir adelante. Sí, estás hablando de algo muy profundo que tiene que ver con la experiencia del otro. Las experiencias que vivimos, lo que nos llega, sí nos hace pensar sobre el otro. Lo que ocurre es que no siempre es así. Estamos muy atomizados dentro de cada uno.
Y ese es un problema, y es parte como un nivel de desarrollo de la conciencia, donde primero estamos como tan interesados en cómo sobrevivo, cómo hago para vivir, cómo hago para yo emerger, para ser muy importante, para, en fin, mucho el yo, y, y de pronto se abre una brecha y dice, ay, hay otros. Y en ese otro puedo estar también reflejado yo y no puedo, incluso soy yo. En algunos momentos que he dictado, que me han invitado a compartir la historia, bueno, he trabajado con, por ejemplo, con estudiantes de universidades que trabajan con profesiones relacionadas con medicina, psicología, cosas como esto, o neuropsicología, y hablamos de esto. Gente que está en unidades de cuidados intensivos, que hay personas acostadas todo el día, intubadas, bueno, con todo esto, y pensar, bueno, es que ese que está ahí acostado soy yo. ¿Sí? Soy yo en otro momento. O es mi mamá, o es mi papá. Y entonces ya solo cuando te descentras de ti, cambia totalmente la forma en que tú ves a esa persona. Pero dices, miércoles, ¿y si fuera yo? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con la gente que está alrededor? Siento que ese es un paso como seres humanos que en algún momento tenemos que dar, y es salir un poco del yo y irnos hacia nosotros. Qué hermoso. Qué bueno que una experiencia así nos ponga a reflexionar, nos haga reflexionar acerca de que vivimos en comunidad, no somos solo individuos y ya, sino vivimos en comunidad. Me gustaría que empezáramos ya como a desglosar un poco el libro. Las personas que ya lo leyeron, pues nos acompañan en los comentarios haciendo lo que ustedes pensaron, lo que ustedes interpretaron, lo que ustedes creyeron que significaba, o las preguntas que ustedes tengan para simplemente Andrés, y nosotros se las hacemos llegar. A lo mejor Andrés le responde allí en el comentario, no lo sabemos, puede ser que le responda yo. Puede ser que le responda yo. Hola, IA. También, hoy en día no se sabe. Solo mándalas, pronúncialas en tu mente y acá nos llega la información. Ajá, y usted déjela ahí en sus comentarios. Bueno, vamos con la primera parte del libro, que es la noche oscura del alma, como nos decían algunos invitados en episodios anteriores, que puede venir de cualquier forma. Para ti vino en forma de un evento cerebrovascular. Sí. Y todo este capítulo que habla de la noche oscura, debo decir que fue muy confuso de leerlo. Yo me sentía como que, ¿qué está pasando? Yo me preguntaba, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Por momentos entendía, por momentos no entendía, y de repente me sentía como frustrado. Claro, a medida que avanzó la lectura entendí el porqué, pero al principio no entendía. Luego lo sentí como una metáfora. Yo decía, pues así es la noche oscura. No, uno a veces cuando le pasan las cosas, uno no entiende qué está pasando ni para qué. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿O para qué me pasó? ¿O por qué me está pasando esto? Y yo creo que eso es parte de la noche oscura. Y yo noté por aquí algo que me llamó mucho la atención en un momento en el que hablas de que te miras al espejo, pero no te reconoces. Y anoté eso porque cuántas veces nos hemos mirado al espejo y no reconocemos a esa persona que está ahí. A mí me ha pasado muchas veces que esta semana que estuve enfermo, ya yo me veía con barba y yo decía, no reconozco a esa persona, o sea, lo veo feo, lo veo como, ¿qué le pasa? Lo veo desagradable. Y siento que es algo también que verse al espejo y no reconocerse, creo que es bien duro. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, has tocado muchos puntos. Es que toda la noche oscura de la me toca hablar y de ellos. resumen de eso. Sí, se habla de muchas cosas. No, pero habla. Sí, la noche oscura del alma, bueno, sí, llega a todos de diferente manera. Y es confusa. Me encanta eso que dijiste, la metáfora. Casi que se me viene en la cabeza, porque ocasionalmente recibo comentarios. Dicen, Andrés, imprimieron mal el libro. ¿Sí? Porque no se entiende. ¿Por qué? Y no, fue una decisión hacerlo así, porque también es como un filtro.
un poco, es decir, ¿no? Como una puerta que hay que cruzar y confiar un poco, porque la noche oscura del alma es así, o sea, hay demasiada confusión, tú no entiendes, puede durar unos días, puede durar años o décadas, y que tú no entiendes, como que no sabes qué terreno estás pisando. Estamos demasiado acostumbrados a que todo sea muy claro, prístino, sencillo, ¿sí? Muy secuencial. Y cuando te encuentras con una realidad circular donde no hay tanta lógica temporal, espacial, no sabes dónde estás, eso te descoloca. Porque yo creo que es muy importante descolocarse. Uh-huh. Estar expuesto a estar en ese punto de confusión, porque después de la confusión viene orden. Puede que no sea inmediato, puede tardar décadas, como en efecto me ha ocurrido, ¿sí? Pero es necesario pasar por allí. Se me olvidó la última parte de la pregunta. Hablaba del espejo. Del espejo. Sí, esto fue, recuerdo muy bien, incluso la sensación de cuando escribí esto. Y es, miércoles, he construido toda una imagen, una personalidad, una identidad, como un ordimbre es esta identidad de cada uno, y de pronto te ves y dices, miércoles, este no soy yo. Y hace parte de la noche oscura. Es decir, sí tenemos que ir hacia allá. Lo que pasa es que no, es doloroso y no queremos ir. Y hay gente que nunca va a ir y está perfecto, pues porque eso es lo que tiene que vivir. Pero muchos sí tenemos que enfrentarnos con esto que no queremos ver y que sí nos va a hacer algunas transformaciones profundas hacia esperamos, tenemos la esperanza hacia algo mejor, ¿no? Porque ahí en medio solamente es la esperanza cuando uno está dentro. Si te está gustando el episodio, recuerda darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Y para que no te pierdas ningún otro, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Continuamos. En esta parte del libro, sí recuerdo mucho cuando leí eso y sí me hacía como el ejercicio de, wow, ¿cómo será verme al espejo y no reconocerme? Pero de alguna manera creo que soy tan sentimental que a mí me marcó fue algo de esta parte que dice, había desaprovechado tantos momentos, no acostumbraba a decirle cuánto los amaba. A veces damos por sentado que el día de mañana también esas personas van a estar con nosotros y que nosotros vamos a estar con ellos. Cuando tú narras, cuando tu papá te está bajando por las escaleras de la casa y comienzas a recordar todo eso que pasaste en cada uno de esos pisos y que también recordabas que no demostrabas cuánto los querías cuando en realidad los queríamos porque damos por sentado que vamos a seguir allí o que ellos van a seguir allí. Fue lo que me tocó muchísimo en este capítulo, porque a veces creemos que colocándonos una máscara o una coraza de esos sentimientos y no vernos vulnerable ante el otro es lo mejor cuando no sabemos si mañana vamos a estar. Sí, el amor siento que es un eje allí en esta escena y es que dudé mucho en colocar eso, Yolimar, porque es un cliché, de alguna forma es un cliché este punto en particular, pero los clichés existen por algo, es porque se repiten en el mundo, es decir, están frecuentemente en nuestra vida. Y el tema de tener tantas oportunidades para decir cosas y no decirlas, es como el que sabe leer pero no lee. O sea, en un mundo donde ya cada vez hay menos personas que no saben leer y que esas personas que no saben leer están lejos o están fuera de una gran posibilidad de conocer el mundo, hay personas que saben leer y que nunca leen. Entonces, es parte de eso. Tienes la oportunidad de hacer cosas, pues hazlas, porque al final no sabemos el tiempo que va a ocurrir. Hay incertidumbre, por eso es lindo este mundo, ¿no? Porque hay incertidumbre. Sí. Incertidumbre. Yo el día anterior del evento estaba haciendo 1000 cosas
y en cuestión de unos minutos cambió todo. Dije, miércoles, bueno, sobreviví, tuve esa gran oportunidad. Ahora, ¿qué pasa si no hubiera sobrevivido? Y tal vez otras personas alrededor no me hubieran dicho lo que pensaban. ¿Sí? Pues ya, bueno, ya no estoy en cuerpo en este plano. Entonces, me quedé sin decirlo. No, sí podemos decirlo, que tener sentido de la oportunidad. Y la oportunidad es ahora, o sea, tenemos la oportunidad de ya ahorita, no salgan del programa, pero pongan pausa. Pero no, cuando acabe, no se vaya, ve y sea oportuno con el amor. Sí, por supuesto que sí. Cuando estabas hablando de la primera parte, me sentí muy, ahorita, que nos explicabas cómo surge, me sentía muy identificado porque yo soy una persona así, pues mi profesión me ha llevado también, o yo me he dejado llevar, no voy a echarle la culpa yo a la profesión, yo me he dejado llevar por ceros y unos, ¿no? Blancos y negros, blanco y negro, 0 y 1, porque así veo yo como la lógica. Claro. Y en la noche oscura precisamente no hay lógica, o la lógica se pierde un poco, se distancia, porque hay mucha confusión. Y como uno de los títulos o subtítulos de este capítulo es el caos, llega el caos. Pero hay un concepto en la teoría de sistemas que se llama la entropía, que en medio del caos hay un orden. Y eso era lo que ahorita nos decía. Sí, hay confusión, pero también hay entropía. Es una propiedad de los sistemas, es natural de los sistemas. Tiene que haber entropía, que es como decir el orden en medio del caos. Y hay una parte que a mí me gustó mucho, de hecho lo dejé en redes sociales, porque a mí me marcó, que fue cómo el caos hizo consciente lo que quizás a ti te daba sentido de lo por qué te pasó. Aquí en esta frase dice, el ACB había llegado de sorpresa, pero una cosa era cierta, una obsesión de fondo lo acompañaba desde hace varios años. Era posible que el deseo de controlar cada aspecto de su vida pudiera tenerlo en aquella camilla. Y a veces nos pasa, por ejemplo, a mí, yo a veces me siento muy, muy así, muy como que quiero controlarlo todo. Y si algo se me sale del control, me dañaron mi orden. Y me molesto y me amargo y me frustro. Porque no está dentro del orden. Claro, esa es una versión mía que yo trato de controlar, se llama Drumalito. Pero la versión que yo estoy trabajando, la versión de Asdrúbal, es una versión que sea flexible. Y ahí es donde yo me veía muchas veces reflejado, porque cuántas veces he querido yo controlar todo. Y mira cómo llegó el caos y descontroló todo. Sí. El caos es necesario, así como tú bien lo dices. Sí, tal vez es un estadio que debe ocurrir para alcanzar un nuevo, si se quiere, orden, pero más que orden, porque el orden volvemos como a la secuencia, a la estructura, sino un nuevo estado. Es decir, las situaciones queremos tener tanto el control que limitamos el desarrollo mismo de la situación. Entonces no dejamos que emerja como debe emerger, sino que la vamos limitando en la medida en que está tomando por un camino que no quiero, lo acoto porque es que esto no responde a la forma en como yo creo que debería ser. Y finalmente nos estamos perdiendo la oportunidad de enfrentarnos con situaciones que son perfectas en sí mismas porque están apareciendo, pero que las limitamos por nuestras limitaciones. Sí. Cuando Asdrúbal habla del caos, me sentí muy identificada porque casualmente con un amigo le leía la parte que comentaba Asdrúbal allí. Yo le decía, pero la camilla no significa simplemente esa camilla. Para muchos puede ser la quiebra de un negocio, la pérdida de un familiar, la ruptura de un matrimonio de hace años. Y de alguna manera creemos que hemos cocinado todo eso y que es consecuencia de algo. En este caso era el estrés y era tanto lo que te ponías de peso, te colocabas de peso en ti por circunstancias a veces ajenas a uno mismo, por querer tener una estabilidad, un estatus.
porque lo vi de esa manera. A veces queremos demostrar que somos el hombre, la cabeza de familia, el fuerte en tu caso, pero para otros también es la madre que todos los días se para llevar a la educación a su hijo, el empresario que está teniendo ahorita una nómina fuerte encima y lleva toda esa carga y esa camilla. Muchas veces la necesitamos para entender de que tenemos que soltar. Y que tú lo hayas traspolado de esa manera y que lo hayamos sentido no solamente como el ACV que te pasó a ti, sino la ruptura o la quiebra para otro, demuestra de cómo un escritor coloca su historia, pero cómo el que lee puede traspolarlo a otra cosa. Total, lo que hablábamos ahora. Tú lo envías, pero las palabras tienen energía. Incluso desde la mística judía, pues sabe que las letras tienen poder, ¿sí? La mística hebrea. Cuando están unidas tienen eso. Y no tiene que ver con qué, es decir, tiene que ver con el mensaje mismo de que va y resuena de diferente manera en otros. El trabajo del escritor, pues, es sentarse a ver cómo coloca esa evidencia o esas ideas que tiene de una forma que sea comprensible, pero en el momento que sale de él, pues ya ese libro pues ya no es de él, sino ya empieza a circular por los imaginarios, por las creencias, y ahí cada quien le va dando sentido. Entonces, claro, hay como una versión, una única versión del texto escrito, pero 1.000.000 de versiones interpretadas del texto. Y bueno, yo agradezco ser parte de esa pequeña parte, de ese pequeño estadio de haber escrito y que bueno, que haya salido a que otros interpreten cosas y a que resuenen cosas allí dentro. Pero eso tiene mucho que ver también con lo que ustedes hacen, por ejemplo, o con lo que todos hacemos respecto a la comunicación. Y es que comunicamos y esa comunicación tiene una potencia, una energía inmersa allí dentro, que tú haces, graban episodios, pero tú no sabes qué pasa con ese episodio y cómo le resuena a alguien y cómo le llega en un momento determinado que está pasando por un momento muy complejo y escucha una idea de algún invitado o incluso las de ustedes que escuché esta semana que entrevistaron o vi algo así que hay como unas conversaciones propias de ustedes y que hay mucha sabiduría allí dentro. Entonces, todo el lenguaje, toda la comunicación tiene ese poder. Tenemos que ser más conscientes del poder de la comunicación. Hay gente que lo tiene súper claro y hace muchas cosas no tan buenas con eso. Pero nosotros desde el punto donde estamos, ya sea en la oralidad, la escritura, en otro tipo de lenguajes, tenemos que tener más conciencia de que la comunicación es poderosa. Sí, claro que sí. Si usted también quiere ver ese episodio, suscríbase. Seguimos en la primera parte de La Noche Oscura, pero ya pasamos a otro capítulo que se llama En Llamas. Y ahí leí algo que de hecho lo dejé triplemente marcado. Lo dejé marcado la página para que no se me fuese a olvidar, porque ese fue como lo que a mí... Yo pasé la primera parte que es muy confusa y llego ya, esta es página ya 105. Y ese día casualmente venía a encontrarme con Yoli en el Transmilenio y venía, cuando voy solo, leo. Cuando estoy con Yoli, ya dejo de leer y comentamos y hablamos. Y en ese momento, acababa de leer esa frase cuando yo le digo a Yoli, Yoli ya. Hice clic. O sea, llegué al punto en el que esto era, ya de aquí para adelante quiero leer todo. Porque esa frase me dejó muy pensativo. Y es que en ese momento tú estás teniendo como una conversación con una doctora. Uh-huh. Y la doctora te pregunta que por qué estabas tan amargado. O sea, que por qué, cuál es tu rabia, cuál era tu ira. Porque después del evento, pues tú empiezas terapia, pero empieza la frustración, empieza el no poder hacer lo que eras antes. Y entonces tu respuesta fue sencilla: ser el mismo de antes. Eso era lo que tú querías. Y yo anoté inmediatamente eso, porque ¿cuántas
o sea, cada vez que nos sucede algo, llamémoslo de el evento de que quiera hacer. Me despidieron, me dejaron, me engañaron, X, lo que sea. Entonces siempre como que yo quiero que todo vuelva a ser como antes, pero si todo lo que fue antes me llevó a esto, porque en mi cabeza, mi lógica me dice que yo quiera volver, pero yo también, pero me he sentido así. O sea, quiero que todo vuelva a ser como antes, pero si todo eso me llevó a esto, y uno como persona lo vive, como migrante lo vive. O sea, quiero volver a tener el país. No va a volver, señor, Sí. porque todo eso nos llevó a esto. Entonces, como que ahí fue donde a mí se me despertó completamente ya. Yo quería leer más ahí en ese punto, porque yo decía, es que ahora es que viene el cambio. El cambio no fue el principio fue un detonante. Y por eso los nombres de los capítulos me llamaban mucho la atención, porque se iba como creciendo, como que en llamas, en brasas, y va después ardiendo. Pero en ese momento, creo que hacer consciente de que ya no podemos volver a ser el de antes, creo que es bien importante y es fundamental, ¿no? En el cambio, pienso yo. Sí. Me conmovió eso que dijiste, de esa frase. Mira, ahí está el punto de que la comunicación tiene mucha energía, tiene mucho poder como encriptado, porque siento, o sea, ahorita mira que incluso la lectura, no, yo. incluso la lectura de otro te hace descubrir a ti mismo como escritor unos puntos, y creo que ese es el punto central del libro. Sí. Y mira que hasta ahora estoy cayendo en eso. Oh. ¿Sí? Porque no es que uno tenga que, no esté bien ser el de antes. Si la vida va bien, tendemos a mantenernos igual. Pero si hay algo que te está sacudiendo y que una muy buena lectura que hace es, bueno, todo esto me trajo acá, pues es como un nivel de locura, ¿no? O sea, quiero volver a lo mismo, ¿sí? Pero es algo que no es tan matemático en el sentido de que 1 más 1 es 2. No hay simpleza allí. Precisamente porque es que somos seres humanos. Y me toca una cosa que me acaba de llegar y es, o sea, todas estas ideas de las 5 cosas para hacer tal cosa y los super hacks para desbloquear la mentalidad. Esas son cosas que están en la nada, en la superficie de lo que somos, que finalmente no generan ningún tipo de transformación, porque tú al día ves 1000 cosas de ese estilo y en la noche no te acuerdas de cuáles eran los 5 super hacks. No te acuerdas, porque somos algo más complejo que eso. Así que sí es muy potente esto, wow, de no tener mucha resistencia al cambio, mucha, todos, en diferentes niveles, hasta incluso de lo que comimos en un restaurante, siempre pido lo mismo. Wow, no es que me encanta. Es un tipo, claro, es un gusto, no estoy criticando, yo no ni critico ni hago nada porque no soy quien para criticar la acción de nadie, ¿sí? Y que el libro no tiene sentido de pontificar ni enseñarte a vivir, no, simplemente es mi experiencia. Pero sí yo me hago esa reflexión, y es que nos cuesta tanto cambiar cosas, nos cuesta en cosas muy pequeñas, y dígase en los elementos que son estructurales de quienes somos. Pero es un camino que, a pesar de que no sea agradable, porque no es agradable que tú aceptes que hay cosas por rectificar, que hay cosas que incluso tú muy adentro sabes que no están bien, que las aceptas y que las haces por fuerza de costumbre, pero enfrentarse contra eso no es tan sencillo,
Y entonces se requiere fortaleza y valentía y decir, miércoles, primero, ¿quién era? Para decir que no quiero volver a hacer. Y a veces es muy difícil encontrarnos y dar esa respuesta. ¿Quién era? A mí me expolió esa parte de Asdrúbal en la lectura. Yo iba mucho más atrás y Asdrúbal llegó y me dijo, y yo, bueno. Y yo creía también que iba a comenzar el cambio, y cuando comencé a leer más y más, yo, Dios mío, pero esto es un ciclo, él sigue cayendo y cayendo, y eso que le dijeron. Pero de esa parte yo me voy un poquito más atrás en ese capítulo, porque es algo que me ha marcado últimamente y lo dejas reflejado ahí, y es cuando dices, cualquier logro empezó a ser digno de admiración. El más minúsculo e insignificante era magia pura. A veces creemos que el simple hecho de despertar y salir a caminar al Transmilenio no es un logro, y muchos queremos quedarnos en la cama. No por pereza, sino porque realmente nuestro cuerpo ya dice, para, y no queremos hacerlo. O el simple hecho de escribirle a alguien lo que sentimos, tomar ese paso de enviar la hoja de vida, sí. Leer 10 hojas en un libro, que siempre doy mi ejemplo porque esos son mis grandes logros de un tiempo para acá. Y lo vemos tan insignificante, y cuando comienzo a leer todo lo que tú copias allí y concluyes con eso de que cualquier logro, así sea minúsculo, era digno de admiración, tú dices, wow, se nos olvida eso. Creemos que llegar a los 100,000 suscriptores, ese es el gran logro, pero que una sola persona nos haya visto es un gran logro ahora para nosotros. Es un gran logro y puede ser tan determinante en la vida de esa persona que ya ahí está hecho el trabajo. Lo que pasa es que si nos confundimos con este mundo un poco loco y convulso en el que estamos, pero de hecho amanecemos vivos. Es decir, hay una fuerza externa que te da la opción de amanecer vivo. Si no quisiera, no hubieras amanecido vivo. Si esa fuerza no quisiera tenerte aquí, pues no hubieras amanecido vivo y punto. Pero si amaneciste vivo es porque tienes que revelar cosas. Viniste a algo, ¿sí? Vinimos a algo, hay que revelar algo. ¿Qué? Ese es el descubrimiento. Y sí, yo recuerdo que esta semana incluso alguien me hizo esa pregunta, porque estuve con un amigo en un podcast y me hablaba de eso. Yo le decía, yo recuerdo el día que tosí de nuevo, que dice, eso. Yo perdí toda la sensibilidad orofaringia, se llama así, toda la parte de la boca, la garganta, el cuello, todo eso adentro. Una cuerda vocal paralizada, entonces el agua o el líquido se filtraba al pulmón, pero como no habían reacciones protectivas, pues yo no sentía. Entonces podía broncoaspirar. Y un día hice, y esto fue como la cosa más increíble para mí. Pues yo decía, bueno, voy por el buen camino, pero pues se ha vuelto nada, ¿sí? Pero es solamente eso. Me decía, wow, empezar a sentir parte del cuerpo. Y esa sensación de parte del cuerpo tiene que ver con una conciencia interior también de lo que ocurre al interior de nosotros. Pero estamos tan afuera, tan en el entorno, tan en el Transmilenio, tan en el carro, tan en el trabajo, tan en el conflicto con el compañero, con la pareja, que pocas veces, por ejemplo, nos podríamos dar cuenta que tosimos. Pocas veces tú mismo sientes cómo late tu corazón, tú mismo. Sentirlo en la cara, como palpita, en los pies. No hay tiempo para eso, no hay momentos para eso, porque estamos demasiado fuera. Y es hermoso. Déjame rapidito conecto una idea con esta, porque ya para que sigas allí.
Y la conecté luego, más adelante, con otra que dice, lo que haría mejor sería aceptar la condición con que estaba en ese momento. Yo sé que tú lo hablabas de ti, pero muchas veces los familiares y las personas que estamos afuera no aceptamos que han cambiado y que ya no es la misma persona que era antes de cualquier evento y queremos de alguna manera que regresen a ese ser. Y creo que se hace mucho más difícil a quien sea en el evento que sea poder avanzar, porque como terceros alrededor de ustedes o de todos los que estamos alrededor de Asdrúbal, alrededor de Luis, queremos la versión de ayer, no la de hoy que ha cambiado. Sí. Y esa parte me cliqueó fue en eso, no tanto en que aceptaste tú como paciente de ese evento, sino de Yolimar, que ha estado alrededor de personas que han tenido eventos, que han pasado cosas tanto de salud como de manera económica o lo que sea. Nos cuesta aceptar que han cambiado. Sí, es muy peligroso que tú te encuentres con alguien que hace 10 años era el mismo. Súper peligroso. Huye. Ok. Oye, signos de alarma. O sea, para salir Red corriendo. Sí. Sí. Hace parte de lo que ahorita hablaba Asdrúbal y es este tema de no queremos cambiar, no queremos que el otro cambie, queremos que todo siga igual, que así la pasemos mal. Porque, por ejemplo, hay relaciones de pareja o relaciones vinculares en donde hay maltrato, donde hay engaño, y lo sabemos, pero seguimos allí. Nos cuesta establecer límites, porque es que al establecer un límite hay un vacío adelante después del límite y no sabemos por qué es que vemos allá y miércoles no veo el fondo, o sea, y eso para dónde va, o sea, si yo en este momento digo no puedo continuar contigo, bueno, sigamos, y ese bueno pasan 5, 10, 20. Yo conozco a gente que lleva 40 años manteniendo una situación que no le gusta, pero como es tan difícil no querer cambiar, no solo para el que está enfermo, para el que está en el hoyo, sino para los que están alrededor, dicen, me aguanto eso. Y tal vez sí hay señales, ya que hablamos ahorita de las señales, que te están indicando, haz un cambio. Hay algo, hay que virar, hay que, así sea, porque a veces creemos que son cambios muy grandes. Hablaba de esto con mi esposa hace unas semanas. A veces creemos que es que toca hacer un cambio de 45 grados, ¿sí? Pero tal vez el ajuste de unos grados, si yo voy para allí y lo ajusto unos 5 grados, en cuestión de 5 o 10 años, los puntos o estos paralelos están lejísimos, lejísimos. Pero todo partió de una decisión hoy. Hay que ir también por esa valentía de tomar esa decisión, ¿no? Oportunamente. En todo, ¿no? Ahora, no tiene que ver solamente con las relaciones. Tiene que ver con la relación, por ejemplo, conmigo. Sí. Entonces, sabes que tienes fuma. Bueno, no quiere decir que esté mal, pero pues yo lo hago porque no me gusta y porque he visto gente morir de cáncer. Sí. Gente muy amada que fumaba. Entonces, y tú dices, sí, a veces por la inercia lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Y no es tan complicado. Al final, hay gente, yo me sorprendo de eso, gente que lleva años intentando, por ejemplo, cambiar algo y un día se levantan. Ese fue mi último cigarrillo. Y pasa el tiempo y dice, no volvió a fumar. ¿Pero qué tomaste? ¿Lo hiciste, no?
Simplemente ese día amanecí y dije, ya no. O sea que cuando ya pones el límite te das cuenta, no era como tan complicado. Ujú. No sé si ya compartiste todo lo que querías compartir de ese capítulo. De ese ya, sí. Porque sí es necesario, por ejemplo, ya avanzar en el capítulo. Aunque normalmente los episodios del libro del mes los grabamos Yoli y yo, es primera vez que lo hacemos con el autor del libro. Pero yo le decía a Yoli que a pesar de que estaba nervioso, porque no quería hablar de más, sino quería hablar lo justo para poder darte la oportunidad a ti de que te expresaras, porque es la idea. Sí, no puedo evitar decirle a Yoli que, o sea, sí subrayamos las mismas partes, nos llaman la atención las mismas partes, porque nosotros no comentamos nada del libro hasta que no lo hacemos, porque si no se pierde la magia de la espontaneidad en el momento. Entonces siempre hablamos muy puntuales como ese punto, pero más nada. Y eso que marcó Yoli, yo también lo tenía ahí marcado y me gustó mucho que coincidiéramos. Pero ya pasando a la segunda parte del libro, que es crepitar, hay uno de los capítulos que se llama En brasas. Ya como que cuando todo está ahí, tú sabes, ya listo para poner la carne. Pero todavía no. Hay una frase que la marqué mucho porque resonó con nuestro proyecto. Y dice, el azar había tocado a nuestras puertas. Al principio no era consciente de sus cambios, sobre todo en esos primeros meses, pero cuando permanecía dentro de mi burbuja. Sí. Resonó mucho porque yo decía, ok, nuestro proyecto se llama Reventar Burbuja. Y eso fue lo que le tocó a Andrés, porque él vivía en una burbuja y le tocó reventarla. ¿Con qué? Bueno, con todas las herramientas que tenía. Y de hecho ahí empiezas a hablar acerca del ego, empiezas a confrontarte con los mismos terapeutas que tú también hacías ese trabajo y empiezas a confrontarte con los especialistas que quizás tú mismo le habías dado clase y te sentías como frustrado, como que si yo trataba pacientes y les decía que hicieran esto. Ahora yo soy el paciente y no puedo, o sea, o me cuesta o es difícil. Y a veces como que rendirse es la salida, como que ya, me rindo. A veces uno como que siempre quiere como confrontar. No, pero esto, pero lo otro. Y de hecho ahí lo marqué también, pero lo marqué un poquito más adelante, que habla del ego, donde uno tiene que, ya me rindo. Dime, ¿cómo hago? Y a veces yo creo que rendirse está bien. No quiere decir que seamos unos débiles o que estemos como que dejando de ser fiel a nosotros mismos. Al contrario, estamos construyendo una mejor versión, pienso yo, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú en ese momento? Sí. Bueno, lo primero que debo decirte es que estamos conectados telepáticamente porque esta mañana cuando salí en el carro pensé exactamente en eso, en la palabra reventando burbujas. Y porque yo utilizo ahí una metáfora también acerca de esta burbuja en la que yo estoy todo el tiempo porque no comprendo qué ocurre afuera y eso. Y reventando, sí, evidentemente, yo pensaría que, claro, a veces requerimos como sucesos muy puntuales en el tiempo, porque cuando revienta es que emerge algo. No todos los procesos son tan inmediatos, porque los grandes cambios se cuecen lentamente. ¿Sí? Quisiera uno que fuera rápido, pero quisiera uno que fuera rápido es porque el mundo va así. El mundo va así. Y tal vez por eso mismo es eso que todo el mundo te está diciendo, tú no puedes rendirte. Tú tienes que persistir, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que... Pero en ese camino vamos muriéndonos y no siendo fieles, usando tus propias palabras, Asdrúbal, no siendo fieles a uno mismo, porque se va uno metiendo como en un camino de expectativa del otro. Y entonces dices, no, yo estoy haciendo
lo que debo hacer. Entonces están los números que ahora decías. Entonces, no, entonces yo veo este podcast, miércoles, cómo ha crecido, y yo no, y no. Entonces yo decía, no, pero ¿por qué esta persona avanza y yo no avanzo? Esa comparación hacia afuera es lo que no te permite. Mira que muchos puntos hoy hemos hablado sobre volver a ti mismo, ¿sí? Y porque es que sí hay autenticidad en el sí mismo. Ahora ustedes me contaban su historia, de que es increíble, de que se encuentran acá en Colombia y no allá en su lugar de origen donde siempre vivieron. Bueno, soy un camino allí, es decir, tenían que recorrer ese camino y encontrarse a cientos o miles de kilómetros del lugar donde nacieron y encontrarse acá, pero este proyecto se nutre de la individualidad de cada uno y eso es bello, pues porque es que no podemos ser réplicas de otras cosas, porque no es la vida de uno. Ese es el gran cambio que yo pienso. Lo que pienso en mi vida, en mi interior, en este momento es que yo no puedo ser la réplica de otro, porque eso que tal vez sirvió al otro en un momento para cumplir su propósito respondía a sus intereses, pero no a los míos. Entonces es muy difícil vivir la vida de alguien y aceptar eso fue complejo. Incluso en algunos momentos hablaba de esto cuando escribí eso. Y yo tenía muchas ideas porque estaba antes con un negocio que tiene mucho que ver con esto, con la fuerza, con trabajar, con la voluntad, con DL, con DL. Y decía, bueno, rendirme. ¿Qué tan bueno es escribir rendirme? Pero hasta el momento que yo no hice eso y desapareces tú, desaparece eso que querés ser tú, no es que se empiezan a abrir otras brechas por donde tú sí puedes transitar y dices, oh, me siento más cómodo. Puede que no sea lo que el otro quiere de mí, o lo que quiere ver de mí, o lo que se supone que yo debo lograr, pero me siento cómodo conmigo, ¿sí? Y hay que bascular entre eso, entre el yo de afuera y el yo interior, ¿sí? Porque pues tampoco podemos encerrarnos en nosotros mismos, yo soy esto y punto y punto y punto. Pues no, vivimos en un entorno, pero que el entorno no te coma, ¿sí? Y vuelvo a recalcar esto, ¿no? Todo esto son reflexiones de mi vida. No tengo ningún interés en decirle a la gente que viva la vida de una forma determinada. No tengo ese interés en lo más mínimo. Tiene que ver con mi experiencia. Y creo que cada quien lo tomamos como comentaste al inicio. Tomamos tu historia y la llevamos a nuestra Sí. área y dijimos, wow, esta es mi advertencia o esto es lo que me trajo a mí el mensaje. En esta parte del libro hubo muchas cosas que me tocaron. No las voy a mencionar porque aquí duramos un especial de 5 horas con Andrés. Pero hay una que quedó en un reel. Casualmente también yo traje para el episodio uno que dejé en un reel. Porque creo que siempre preguntamos por qué a mí. ¿Por qué me pasó esto a mí? O sea, no soy la hija preferida de Dios. ¿Y por qué hoy soy su mejor guerrera? Ya no quiero ser su mejor guerrera. Al principio me preguntaba por qué a mí, y no es que fuera un asunto menor. De hecho, tuve que buscar el camino para salir de ahí. Es humano sentirse abatido y comprendí que si estaba allí podía aprender algo que me hiciera más humano. Llegar a esa conclusión creo que es hermoso, Andrés, porque nos pasan muchas cosas a lo largo de la vida y nos quedamos con el papel de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no sacar de allí un aprendizaje y no advertirle al otro que no lo haga? Porque una amiga siempre me ha dicho, nadie aprende con experiencias ajenas. Pero sí humanizar un poco más lo que me ha pasado y llevar un mensaje a otro, y fue lo que hiciste con este libro para mí. Y fue bonito, porque siempre nos los preguntamos y creemos que somos los únicos que nos pasan las cosas. Porque yo soy la mejor guerrera de Dios y a mí me tocan todas las batallas. Y resulta que el que está al lado puede estar transitando algo mucho peor. Sí, total. Pero si no es a ti, ¿a quién más?
tiene que ser, tienes que tomártelo. Hay un señor que se llama Jim Rohn, que es como un filósofo de negocios, pero es muy sabio. Y él habla de eso, de que, pues, que la vida es seria. Es decir, tenemos unos añitos acá. O sea, la verdad es que no son muchos. Entonces, pues la vida es seria y no seria, ¿no? Hay que tomársela en serio en tu desarrollo interior y no tan en serio con lo que ocurre tanto afuera, porque al final es muy accesorio. Pero lo que tú cultives dentro sí trasciende incluso este paso por acá. Pero es tal cual, tenemos que buscar entender también al otro, buscar en dónde está, darnos cuenta que sí hay cosas en la medida en que no pasemos tan de largo por las situaciones que vivimos, sino pensar, bueno, pues, ¿qué saco acá? Tengo un profesor que me dice, bueno, siempre que tocabas algo tienes que pensar que aprendiste en lo técnico y inhumano. Wow, muy lindo. Bueno, terminé esto, ¿cómo pude hacerlo mejor? ¿Sí? ¿Qué cosas, qué tiempos, qué cositas? ¿Cómo lo adapto, cómo cambio todo? ¿Sí? Para que salga bien. Pero ¿qué aprendiste allí? O sea, ¿qué pasó contigo? ¿Qué se removió adentro de ti? Porque si no, nos volvemos, somos acumuladores de acciones, ¿sí? Y de sucesos. Y a veces, claro, queremos acumular sucesos, porque estamos en el mundo ahora de la acumulación. Yo no sé, muy loco, ahora todo es por números. Entonces, ¿qué tanto hacemos? ¿Qué tantos videos? ¿Qué tantos, bueno, no sé, que el tema de las redes sociales nos tiene bastante atrapados? A mí me cuesta un montón, claro, me dicen, no, es que tienes que publicar todos los días. Dios mío, no puedo. O sea, mi corazón y mi alma, yo lo quiero, pero no, es muy agotador para mí. Mi esposa es una mujer súper brillante para eso y ella hace videos. Ya hizo 3 videos por respirar y yo digo, no puede ser, y son geniales, y yo digo, wow, no puede ser, y a mí me cuesta tanto. Sí, no todo es para todo el mundo. Ustedes hacen cosas geniales, todo es tan bello, todo está tan bien puesto, los colores, las luces, detrás de la cámara se ve tan estético. Es hermoso todo. Tiene una inteligencia y pone un corazón a esto. Es muy bello, se ve todo tan bello. Bueno, hay resonancia con eso. Caminas por allí. Está perfecto. Entonces, no todo es para todo el mundo. Y ese es parte del aprendizaje que tenemos que ir descubriendo. Bueno, ¿en dónde es que yo me pongo el zapato y lo siento cómodo? Y puedo caminar harto con esos zapaticos, ¿sí? Y que otros no. Ay, Dios, André, qué conversación tan buena, tan divertida. Y como dice Yoli, pudiésemos pasar horas sentados hablando porque tengo muchas más anotaciones, pero lamentablemente pues el episodio tiene una duración de tiempo porque no podemos tampoco abusar ni de ti ni de nuestra querida audiencia que día a día nos construimos, le da me gusta, se suscribe, deja sus comentarios ahí abajo, voy a comprar el libro, ya lo leí, no lo leí, bueno, déjenlo todo ahí. No sé si tú antes de empezar a cerrar, ¿te gustaría tocar algo antes de cerrar? Porque si voy como que ya a empezar a ya está cerrando, así como la tienda a las 8 de la noche. Sí. Soy yo la que va a comprar último y la cajera se pone brava. Bueno, yo soy el cajero. El cajero es Asdrúbal.
Asdrúbal lo marcó algo que fue cuando de alguna manera tuviste esa entrevista con la psicóloga y dice, ¿por qué regresar a lo que era si fue lo que te llevó a donde estás? Y a mí increíblemente me marcó algo cerrando el libro, que fue donde me dijo, hay una advertencia. Sí, el mensaje que encuentro es una advertencia. Y es lo siguiente, por fin algo me hacía detener. Lo había considerado desde hace unos meses, pero no sabía cómo hacerlo y tampoco quería. Sin embargo, era posible continuar con ese ritmo. Siempre esperamos que algo externo llegue a detenernos y no tomar la decisión. Y esa parte del libro fue la que me hizo confrontarme y decir, wow, es una advertencia. Sé que tengo que detener en varias cosas, sé que tengo que poner límites en muchas cosas, pero estoy esperando que algo suceda en cualquier ámbito de la vida. Y lo llevé ahí, yo decía, qué increíble. Siempre esperamos que algo externo llegue a nosotros o para detenernos o para culparlo. Porque por culpa de esta cosa me pasó esto. Por culpa de esto me separé. Por culpa de un amante rompí. Por culpa de alguien más. Cuando si darnos cuenta nosotros tenemos el poder de en este caso detenernos. Y yo dije, ahí fue mi quiebre. Imagínate en la página 170, señores, en la final. Pero está bien, porque de hecho yo iba a cerrar con algo parecido y yo creo que podemos unirlos para cerrar. Porque él termina, el libro culmina con las partes finales, ¿no? Con un sueño que explica la portada del libro, porque yo no entendía, yo no entendía el pájaro, yo no entendía nada. Pero sí explica básicamente eso, de que vivimos como en una jaula que nosotros mismos creamos y que podemos abrir las alas y salir en cualquier momento, pero vemos barrotes donde no hay. Entonces, creo que eso era lo que yo iba a pensar, iba a decir, y creo que lo podemos unir para que Andrés nos dé ahí como que la cereza del pastel para cerrar esta parte pública. Si Andrés no. Sí, estoy un poco pensando, organizando cómo. Tranquilo, tómate tu tiempo. Pero bueno, hoy hemos hablado de muchas cosas, por ejemplo, respecto al límite y el miedo que tenemos de imponer el límite. Ya me acordé que iba a decir. Tengo mis problemas de memoria. Tranquilo. No. Nosotros no te estamos. No, te escuchamos y no jugamos. Sí, escuchamos y no jugamos. Ya leímos tu libro. Sí. No. Yo empecé a escribir el libro como al mes o 2 meses de haber salido del evento. Y después de escribirlo es que me senté al computador a intentar recordar cómo escribir. Ahí todo se narra un poco porque perdí la escritura, la lectura, el lenguaje, todo. Pero yo me siento a escribir desde el coma. En los sueños del coma es que yo decido escribir, es empezar a escribir. Yo sabía que iba a quedar mal y yo ya pienso ahí, tengo que escribir esto. Y empiezo a hacerlo, me demoro un montón escribiendo este libro. O sea, es un libro que salió publicado en diciembre del año pasado, pero yo tenía ya claro, 14 años y volvía por la enfermedad, el dolor, el cansancio, lo dejaba, volvía. Casi que esto fue lo único que mantuvo el hilo durante esos 14 años. Y entonces, cuando ya hablo para entregarlo, me llegan unas recomendaciones, porque eso pasa por evaluaciones y un poco de vainas. Y cuando digo, yo no puedo entregar ese libro así. O sea, no. Falta. Y la tercera parte del libro la escribí en 1 mes y medio. Pero entendí que no lo había podido terminar y publicar, era porque me faltaba comprender eso que ahorita hablaste, Junimar, y es que yo, después del evento, incluso después del evento, de algo tan grave y tan complejo, y bueno, todo el rollo que hemos hablado ahorita, volvías a pasar por los mismos ciclos complejos, lejos de mí,
lejos de mi esencia, lo que yo era, lo que yo quería, cumpliendo mucho por el mandato externo, porque el otro dijera algo, por un tema también de estatus, de estar bien, todo el dinero, no sé qué. Y yo empiezo a darme cuenta que tengo unos ciclos como de 6, 7 años, en donde hago exactamente lo mismo que me llevó al evento cerebrovascular. Pero eso después del evento. Ujú. Yo vuelvo a los 3 meses dictando en la academia otra vez. No se me entendía, era horrible. Bueno, ahí lo encuentran en el libro. Y empiezo a acumular. La acumulación es importante. Y empiezo a acumular cansancio, fatiga, dolor, frustración, miedo. Y otra vez, otro tope. Y no lo entiendo. Era ya el segundo. El primero había sido el evento. El segundo fue cuando salí de la universidad, que ya me pensionan. Entro en un bache muy profundo de depresión. Y adivina qué vuelvo a hacer. Lo mismo. Actividad, trabajo, locura, descentrado. ¿Qué estoy haciendo? Pero no paro. Y espero que llegue algo externo para que empiece otra vez y me diga paro. Pero hasta que no hay un nivel de conciencia en donde tú te elevas un poco, sales de ti y dices, ¿qué ha pasado en el tiempo? Los grandes cambios tienen que... A mí me sucedió de esa forma. Y fue hasta que no pasó un lapso, ¿sí? No fui capaz de ver los ciclos en los que me venía metiendo constantemente. Hasta que ya no hay como una comprensión. Sí. Y no es tan fácil. O sea, todavía hemos hablado que no es tan sencillo, pero sí es posible. Sí. Ahora, no fue tan sencillo para mí, porque hay gente que hace el cambio así. Sí. Y perfecto, está muy bien para ellos. En mi caso no fue así y tardé mucho tiempo hasta que ya empecé a decir, miércoles, sí me pasó algo grave. He intentado luchar para no dejar morir al de antes y lo he mantenido vivo por muchos años, incluso a sabiendas de que me estoy haciendo daño y que me estoy muriendo con esto, hasta que te llega el haz de luz y me toca a mí porque tiene que ser a mí. Y ya digo, No son pasa. ideas difíciles de digerir. Sí. Y que lo que no quieres decir, el cuerpo dice que tos. Bueno, ahí pasa. Correcto. Sí. Nos resistimos de diferentes formas. Sí, sí. El cuerpo reacciona. Y entonces, claro, allá empieza entonces, hasta que no logré darme cuenta de eso, fue que no pude publicar el libro. Yo había intentado publicar muchas veces, tuve muchas dudas, las sigo teniendo, porque perdí el lenguaje, perdí todo, me tocó volver a aprender a escribir, a hacer todo, y decir, bueno, pero ¿y tú quién te crees para escribir un libro? Ya había escrito antes cosas en la universidad y había publicado, y sí, pero después de eso, si tú no eres nadie, o sea, ¿quién te crees para quién te va a leer? ¿Será que lo que escribo tiene un mínimo de calidad literaria para que sea siempre pensando en el otro, ¿no? Pues es parte de la escritura, escribimos para otros, pero al final el tipo de escritura autobiográfica tiene que ver contigo. Es, bueno, así no lo publique, lo escribo, porque al final hay algo adentro que te dice tienes que hacerlo. Y fue increíble. Sí, fue muy bueno, la verdad. Yo en el Transmilenio lloré, la gente me veía, no importa. Yo quiero decirte también gracias, primero por aceptar venir hasta acá a conversar con nosotros, a compartir sobre todo lo que aprendimos de verdad en tu libro, sea una advertencia, sea que nos vemos reflejados, sea lo que sea como cada quien lo interprete. Eso es valioso para nosotros. Para mí me encantó. Ha sido un libro que ha sido muy fresco para mí
Para Yoli también, me imagino, yo hablo por mí. Sí, para mí también. Yo decía, no es de autoayuda, pero ¿cómo me ha ayudado, Dios mío? Sí, o sea, es darle la oportunidad también. Y a todas las personas que han llegado hasta este punto del episodio, yo los invito, de verdad. Los invito primero a que vayan y sigan a Andrés en sus redes sociales. Siempre comparte tips para mejorar nuestra dicción, para mejorar cómo hablamos, para mejorar la transmisión de ideas y la comunicación. Así que dejamos anclado en la descripción de este episodio su usuario de Instagram. Pero también es importante que vayan y compren el libro, porque es que hay muchas cosas de las que no hablamos, la verdad. Sí, mira, yo o sea, de lo que hablamos fue como rozando un poco, pero quedaron tantas cosas ahí que no vale la pena nosotros decirlo todo acá, sino que ustedes también hagan el trabajo, compren el libro, lean y después vengan y dejan en los comentarios, no importa porque siempre estamos leyendo de episodios viejos, de episodios del año pasado, no importa, siempre los leemos y estamos pendientes, lo leí, lo compré, me gustó esta parte y conversamos. Lo importante es generar una conversación, una genuina conversación y una conversación que nos nutra también. Y creo que eso fue el libro del mes de agosto. Sí. Con este episodio cerramos tanto el mes como todo lo que le dedicamos a este libro y por supuesto a ti, Andrés, muchísimas gracias. Esperamos, te hago la invitación desde ya para un nuevo episodio en el que hablemos ya de otros tópicos, ¿no? Porque hoy solamente nos puedes juzgar. Hoy nos concentramos solo en el libro, pero tú haces mucho más. Tú realmente tu trabajo es otro y es muy interesante y me llama mucho la atención. Pero será en otro episodio. Ya. En la descripción les vamos a dejar el link de Buscalibre también para que no comienzan, que no lo encontré, que no sé buscar. Usted le da clic y lo lleva directo a Buscalibre también para comprarlo. Y les presentamos nuestro libro del mes de septiembre. En Colombia es Amor y Amistad y nos preguntamos, ¿por qué no traer un libro de nuestra querida Nilda? La pareja no existe. Vamos a hablar todo este mes de septiembre de por qué la pareja no existe y de cómo Nilda en este libro nos va a dejar enseñanzas de la pareja. Entonces, recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales donde vamos a estar compartiendo anécdotas, reels sobre este libro. Claro que sí, así que nos vemos en el próximo episodio. Esta conversación no termina. Esta conversación continúa en la sección para miembros. Vamos a continuar hablando con Andrés, pero un poquito más sobre cómo es el proceso de la escritura, cómo es el proceso de escribir un libro, qué tuvo que hacer, porque se tuvo que meter en unos cursos para poder aprender a escribir y mejorar la manera narrativa. Y eso solamente lo van a ver nuestros miembros. Lástima. Qué triste. Por eso suscríbete a nuestra comunidad. Recuerda que es un café al mes. Nos vemos. Chao, chao. Si quieres seguir disfrutando de la conversación con nuestro invitado, únete a nuestros miembros y encontrarás contenido adicional de este episodio.